Pues si gustan acompañarme en su Biblia buscando Isaías capítulo 36, Isaías 36, y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nada se compara con estar en tu presencia. No solamente en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay bendición, hay protección, hay salvación. En tu presencia, Señor, hay todo lo que nosotros necesitamos porque tú eres la fuente de aguas vivas. Y te pedimos, Señor, que en esta hora tú hables a nuestro corazón, que tú nos permitas, Señor, ser fortalecidos en nuestra fe y que podamos nosotros conocer y estar conscientes, Señor, de las estrategias que Satanás utiliza para desanimarnos y para socavar nuestra fe en ti. Abre nuestro entendimiento, Señor, ilumina nuestro entendimiento y graba tu palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos llegando al final de lo que es la primera sección del libro de Isaías, que cubre los primeros 37 capítulos, a los cuales el comentarista Alec Motyer llama el libro del rey. En estos primeros 37 capítulos, el Señor ha enfatizado nuestra confianza en Él. De hecho, la palabra confiar se utiliza 16 veces en estos primeros 37 capítulos, de los cuales 8 veces, es decir, la mitad, aparecen simplemente en nuestro pasaje en capítulos 36 y 37. Lo cual nos da a entender que Isaías concluye la primera sección de su libro enfatizando la necesidad que tenemos de confiar en el Señor. Este pasaje se centra en dos preguntas claves que debemos hacernos constantemente, en especial en momentos de prueba o en momentos de disciplina del Señor. Y estas dos preguntas son: ¿qué confianza es esta que tú tienes? ¿Qué confianza es esta que tú tienes? Y la segunda es: ¿en quién confías? En capítulos 36 y 37 el Señor nos muestra que sin importar el tipo de adversidades que nosotros estemos enfrentando o la magnitud de estas dificultades, el Señor es el mejor refugio. El Señor es el lugar más seguro que podemos encontrar porque Él reina soberano sobre este mundo. En este pasaje el Señor nos muestra lo que Él puede hacer a favor de quienes confían en Él y se refugian bajo sus alas. El contexto de este pasaje, el contenido de este pasaje, quiero decir, también se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulos 18 y 19. Pero en este pasaje veremos en primer lugar que la adversidad nos revela en quién confiamos. La adversidad nos revela en quién confiamos, en capítulo 36, versículos 1 al 7. En segundo lugar, veremos 6 estrategias que usa el enemigo para socavar nuestra fe en el Señor, en versículos 7 al 22. Y en tercer lugar, veremos la manifestación del poder de Dios, en capítulo 37, versículos 1 al 38. Comenzamos entonces con el punto de que la adversidad revela en dónde tenemos puesta nuestra confianza. El pasaje comienza contándonos que Judá enfrentó una dura adversidad en el año 14 del rey Ezequías. Esto es en el año 701 antes de Cristo, cuando subió el rey de Asiria, que se llamaba Sennacherib, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ahora, esto sucede, como nos dice allí el versículo 1, esto sucede en el año 14 del reinado de Ezequías. ¿Y quién era este rey Ezequías? El segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 3 al 6, nos dice que Ezequías fue un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados, cortó las aceras.
También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas quemaban incienso y la llamaban Neustán. Ezequías, dice allí, confió en Yahvé, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó a Yahvé. No se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Yahvé había ordenado a Moisés. Ahora bien, este es un rey que hizo lo recto, este es un rey que amaba al Señor. Sin embargo, el hecho de que caminemos con el Señor no significa que no vamos a enfrentar adversidades. No significa que no vamos a enfrentar dificultades. Ezequías fue un rey que, aunque no fue perfecto, él buscó vivir como agrada al Señor. Y aún así, él tuvo que enfrentar adversidades. Y aun cuando él buscaba caminar en obediencia al Señor, gobernaba sobre un pueblo que persistía en su desobediencia al Señor. Era un pueblo rebelde. De allí que entonces, a la misma vez, el Señor iba a disciplinar a su pueblo, al pueblo de Judá, y a la misma vez él iba a poner a prueba y ejercitar la fe del rey Ezequías. ¿Por qué? Porque el rey Asiria subió, como dice allí nuestro pasaje, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Se dice que tomó 46 de las ciudades de Judá. Y entonces el versículo 2 nos dice que después de tomar las ciudades fortificadas del reino de Judá, el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén al Rabsacés con un gran ejército contra el rey Ezequías y se colocó junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo del batanero. Ahora bien, la palabra Rabsacés literalmente significa copero principal. Y puede ser que en un principio este Rabsacés era el copero principal o el mayordomo del rey, pero conforme fue pasando el tiempo llegó a convertirse en el embajador que hablaba de parte del rey, que hablaba en el nombre del rey de Asiria. Y por eso el Rabsacés llegó con un gran ejército de parte de Sennacherib contra el rey Ezequías. Ahora bien, eso ha de haber tomado al rey Ezequías por sorpresa. Porque recordemos que él le había pagado al rey de Asiria 10.2 toneladas de plata y 1 tonelada de oro para que dejara en paz a Jerusalén. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que después de recibir toda esa plata y recibir todo ese oro de parte del rey Ezequías, el rey de Asiria marchó desde la ciudad de Laquis hasta Jerusalén. Se dice que hay evidencias arqueológicas que encontraron en la ciudad de Laquis alrededor de 1,500 israelitas enterrados. Y de allí él sube a Jerusalén. Y los versículos 3 y 4 nos dice que entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa de real, el escriba Sebna y el cronista Joá, hijo de Asab, salieron a recibirlo. Y el Rabsacés les dijo, digan ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Observa que el Rabsacés se refiere al rey de Asiria como el gran rey. Pero nosotros sabemos quién es el gran rey. Nosotros sabemos que el gran rey no es el rey de Asiria. Nosotros sabemos que Yahvé es el gran rey y que no hay otro como él, porque él es el rey que está sentado sobre un trono alto y sublime. En cambio, ¿quién es el rey de Asiria? Él es un simple mortal. Y su trono no es más que un trono de barro comparado con el trono alto y sublime donde el Señor está sentado. Sin embargo, el rey de Asiria se creía el gran rey. Se creía un rey autosuficiente, independiente, todopoderoso, porque era el rey de la nación más poderosa de ese tiempo. Y él le hizo a Ezequías una pregunta crucial. Él le dijo, ¿qué confianza es esta que tú tienes? ¿Qué confianza es esta que tú tienes?
Y esa pregunta tenía el propósito de socavar, de debilitar, de hacer tambalear la confianza de Ezequías. En versículos 5 y 6 el Rabsacés continuó diciendo: yo digo, tu consejo y poderío para la guerra solo son palabras vacías. Ahora pues, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Ahora bien, recordemos nosotros que efectivamente Ezequías se había apoyado en el rey de Egipto, en el Faraón, pensando que Egipto, siendo una nación poderosa, podría librarlos de Asiria. Pero Egipto no pudo hacer nada. Egipto no pudo librar a Judá, porque era como una caña cascada que no podía defender a aquellos que confiaban en él. Y lo mismo podemos decir nosotros de cualquier persona, de cualquier nación, ejército, poder o ayuda fuera del Señor. Es totalmente inútil, es totalmente ineficaz para salvarnos y para protegernos. Pero si tú dices, no, el Señor es mi confianza, mi fe está puesta en el Señor, ten por seguro que esa confianza será puesta a prueba. El Rabsacés le dijo a Ezequías en capítulo 7, pero si me dicen, nosotros confiamos en Yahvé, nuestro Dios, y entonces fíjate cómo él procede a atacar esa confianza, a atacar esa fe de Ezequías y de los habitantes de Judá. Y eso nos trae a nuestro segundo punto, que son 6 estrategias del enemigo para socavar nuestra fe. 6 estrategias del enemigo. La Biblia nos dice que no debemos nosotros ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Y aquí tenemos 6 estrategias que usa para socavar, para debilitar nuestra fe. Número 1, presentar la obediencia al Señor como si fuera un error. Presentar la obediencia al Señor como si fuera un error. Observa el versículo 7, la segunda parte. Nos dice que el Rabsacés dijo a oídos de todo el pueblo de Jerusalén: ¿no es él, hablando de Yahvé, no es él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: adoren delante de este altar. Recordemos que Yahvé le habrá prohibido al pueblo de Israel que lo adoraran en los lugares altos y que construyeran altares fuera de Jerusalén. Esa era la costumbre de las naciones paganas. Y por eso precisamente Ezequías había quitado esos lugares altos, había quitado esos altares paganos y le había ordenado al pueblo que adoraran exclusivamente como Dios había ordenado en su templo en Jerusalén. Pero el Rabsacés estaba sugiriendo que la desgracia que ellos estaban enfrentando se debía precisamente a que Ezequías había quitado todos esos lugares altos y esos altares donde, entre comillas, se adoraba al Dios de Israel. Porque en la lógica politeísta del rey de Asiria, entre más altares, más protección de los dioses. Y entre menos altares, menos favor de los dioses. Pero la verdad es que obedecer a la voluntad del Señor, ese es el camino para la protección. Ese es el camino para la bendición del Señor. Así que el Rabsacés estaba distorsionando la verdad al presentar la fidelidad al Señor como si fuera la causa de sus problemas. Y lo mismo hace el diablo cuando enfrentamos nosotros adversidades. Trata de convencernos de que nuestras adversidades se deben a nuestra obediencia al Señor. Porque no estaríamos pasando por ninguna de esas cosas si nosotros fuéramos fieles al Señor. De tal manera que nos sugiere que si nosotros queremos evitar las adversidades, pues entonces que nos alineemos con el mundo. Porque no enfrentaríamos ninguna de esas adversidades si nosotros camináramos conforme a la corriente de este mundo.
En segundo lugar, la segunda estrategia es sugerir que rendirnos es la solución a nuestros problemas. Observa en versículos 8 y 9 cómo el Rabsacés les dijo a los habitantes de Jerusalén: ahora pues, te ruego que llegues a un acuerdo con mi señor el rey, y yo te daré 2000 caballos, si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. ¿Cómo pues puedes rechazar a un oficial de los menores de los siervos de mi señor y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo? Observa que el Rabsacés les estaba ofreciendo que si ellos se rendían, que si ellos llegaban a un acuerdo de paz con el rey de Asiria, no solamente no serían destruidos, sino que él mismo les proveería de 2000 caballos, lo cual representa protección. Él mismo les proveería los medios para protegerse que el Señor les había negado. Y de la misma manera, Satanás nos insinúa que lo mejor que podemos hacer en medio de las adversidades es hacer las paces con el mundo. Es hacer las paces con el mundo, dejarnos llevar por la corriente del mundo, pues a los que hacen las cosas como el mundo, les va mejor que a los que obedecen al Señor. ¿Cuántas veces no han pasado esos pensamientos por nuestra mente? Número 3, distorsionar el carácter de Dios. Distorsionar el carácter de Dios es otra de sus estrategias. Observa cómo el Rabsacés les presenta al Señor como malo y a los israelitas como las víctimas inocentes, pobres víctimas del Señor. Observa en versículo 10, les dice: he subido ahora sin el consentimiento de Yahvé contra esta tierra para destruirla. Yahvé me dijo: sube contra esta tierra y destrúyela. ¿Te das cuenta cómo el Rabsacés les estaba diciendo que lo malo que les estaba pasando era culpa del Señor? Porque al final de cuentas el Señor quería destruirlos. El Señor es soberano, ¿no es cierto? Pero aunque es verdad que el Señor es soberano y que nada sucede fuera de su voluntad, la invasión de Asiria no hubiera sucedido si el reino de Judá no hubiera sido desobediente al Señor. Esa era la disciplina que ellos tenían que enfrentar por su obstinada desobediencia al Señor. Así que entonces los israelitas no eran víctimas inocentes del Señor. Ellos habían pecado contra el Señor, y aunque el Señor les había enviado a sus siervos los profetas, ellos se habían negado a arrepentirse y a volver al camino de la obediencia al Señor. Y de la misma manera, Satanás trata de que veamos al Señor como injusto, como malo, caprichoso, insensible, desconsiderado. Nos hace pensar que nosotros somos merecedores de sus beneficios, merecedores de sus bendiciones, y que somos víctimas de sus injustos caprichos. Pero a menudo olvidamos que la disciplina del Señor, aun cuando es a causa de nuestras malas acciones, aún así no es el castigo que merecemos. Es más bien un instrumento en las manos de Dios para llevarnos, para hacernos reaccionar y llevarnos al arrepentimiento y de vuelta al camino de la obediencia a Él, porque en ese camino es donde nosotros encontramos bendición. Sin embargo, número 4, el enemigo infunde temor en nosotros para socavar nuestra fe. Esa es una cuarta estrategia, infundir temor en nosotros para socavar nuestra fe. En versículos 11 y 15 nos dice que entonces Eliakim, Sebna y Joa dijeron al Rabsacés: le rogamos que usted hable a sus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no nos hable en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero el Rabsacés dijo: ¿acaso me ha enviado mi señor para hablar estas palabras solo a tu señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados, fíjate bien, a comer sus propios excrementos?
y a beber su propia orina, como ustedes? El Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en la lengua de Judá: escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, que no los engañe Ezequías, porque él no los podrá librar. Que tampoco Ezequías los haga confiar en Yahvé, diciendo: ciertamente Yahvé nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Notemos la amenaza del Rabsacés para desanimar a los habitantes de Jerusalén. En lugar de hablarles en arameo, que era el idioma de la diplomacia en ese entonces, no. Él les habló en hebreo, que era el idioma de los habitantes de Jerusalén, para que ellos pudieran entender. Porque él quería no solamente desanimar al rey, no solamente socavar la fe del rey, él quería socavar la fe de todo el pueblo de Judá. ¿Y qué es lo que él hace? Él les estaba pintando el peor escenario posible si ellos no se rendían y se sometían al rey de Asiria. Él les dijo que si no se rendían a él, estaban condenados a comer sus propios excrementos y a beberse su propia orina. Y de la misma manera el enemigo nos amenaza y nos infunde temor, diciéndonos que si nosotros perseveramos en nuestra obediencia al Señor, vamos a acabar muy mal. Muy mal. Número 5, el enemigo promete bienestar a cambio de rendirnos. Promete bienestar a cambio de rendirnos. Observa en versículos 16 y 17. El Rabsacés les dijo a los habitantes de Jerusalén: no escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Hagan la paz conmigo y salgan a mí, y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su cisterna hasta que yo venga, y los lleve a una tierra como su tierra, tierra de grano y de vino nuevo, tierra de pan y de viñas. Observa cómo el rey de Asiria les estaba ofreciendo una buena vida, una tierra sustituta a cambio de hacer las paces con él. Él los sacaría de la tierra de la promesa, pero dice que les daría una tierra igual de buena, una tierra de granos, de vino, de pan, de viñas. Y de la misma manera Satanás te ofrece que si tú haces la paz con él, si tú haces la paz con el mundo y te alineas con él, disfrutarás de una buena vida. No en la tierra prometida. Pero ¿quién quiere la tierra prometida cuando puedes tener las cosas que tú deseas, las cosas que tu carne anhela en este mundo? Eso es precisamente lo que hace el diablo. Y número 6, negar el poder de Dios. La sexta estrategia es negar el poder de Dios para salvar. Observa en versículos 18 al 20, el Rabsacés le dijo al pueblo de Judá: cuidado, no sea que Ezequías los engañe diciendo: Yahvé nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Safarbaim? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de esta tierra han librado su tierra de mi mano para que Yahvé libre a Jerusalén de mi mano? ¿Te das cuenta cómo el enemigo te hace dudar del poder del Señor? Diciéndote, si el Señor fuera poderoso, ya te habría sacado de esa adversidad. Pero el sufrimiento por el que estás pasando es la prueba de que el Señor no puede hacer nada. De que el Señor está con las manos atadas. De esta manera entonces el enemigo niega el poder de Dios, pero observa cuál fue la respuesta de los hombres de Judá al escuchar estos argumentos del Rabsacés del rey de Asiria. Los versículos 21 y 22 nos dicen que ellos se quedaron callados y no le respondieron, porque el rey había dado un mandato al pueblo diciéndole: no le respondan. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa del rey
de la casa real, el escriba Sebna y el cronista Joa, hijo de Asaf, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le relataron las palabras del Rabsacés. Y esto nos trae a nuestro tercer punto, que es la manifestación del poder de Dios. ¿Qué es lo que hace Ezequías cuando escucha el reporte? Observa en versículos 1 al 4. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Yahvé. Ya no hay más Egipto, ya no hay otras naciones, ya no hay a dónde ir. Él entra en la casa del Señor. Y entonces envió a Eliaquim, mayordomo de la casa real, con el escriba Sebna y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Y ellos le dijeron, así dice Ezequías, este es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues los hijos están por nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez Yahvé tu Dios oirá las palabras del Rabsaces, a quien su señor el rey de Asiria ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que Yahvé tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Observa, la respuesta de Ezequías fue buscar al Señor, humillándose delante de él. Además, él buscó la ayuda del profeta Isaías para que él orara también al Señor en favor del remanente de su pueblo, porque él reconocía que el Señor ahora sí era el único que podía hacer algo, era el único que podría salvarnos. Y eso mismo debemos hacer nosotros ante la adversidad. Recurrir al Señor en humildad, no reclamando, no exigiendo, no demandando, no culpando al Señor, no exigiéndole que Él haga nuestra voluntad, sino clamando a Él humildemente por su ayuda, por su protección, porque su mano nos fortalezca y nos salve. Y los versículos 5 al 7 nos muestran cuál fue la respuesta del Señor. Observa, cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, éste les dijo, así dirán a su Señor, así dice Yahvé, no temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. Voy a poner en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Y justo después de eso, los versículos 8 y 9 nos dicen que entonces el Rabsaces volvió y halló al rey de Asiria peleando contra Libna, pues había oído que el rey había partido de Laquis y les oyó decir acerca de Tiraca, rey de Cus, ha salido a pelear contra ti. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? Que después de escuchar la palabra del Señor, el Rabsaces y el ejército asirio tuvieron que salir huyendo. Tuvieron que salir porque el rey de Asiria estaba peleando contra otro rey. Así que fueron en su ayuda, porque el rey de Cus había salido a pelear contra el rey de Asiria. Me imagino que en ese momento, al ver a los ejércitos partir, Ezequías y el pueblo de Jerusalén han de haber descansado, pero la fe y la confianza de ellos iba a ser probada, porque nos dice enseguida, en versículos 9 al 13, que Sennacherib envió mensajeros a Ezequías diciendo, así dirán a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo. ¿Y serás tú librado? ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Es decir, Gozán, Harán, Rezeb y a los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat? El rey de Arfat, el rey de la ciudad de Safarbaim, de Ena y de Iba. Pero al escuchar esta nueva amenaza, Ezequías se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Escucha eso, se fortaleció en fe, dando gloria
a Dios. Observa, entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó y después subió a la casa de Yahvé y la extendió delante de Yahvé, la amenaza delante de Yahvé. Y Ezequías oró a Yahvé y dijo, oh Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Yahvé, tu oído y escucha. Abre, oh Yahvé, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Yahvé, los reyes de Asiria han asolado todas las naciones y sus tierras. Y han echado sus dioses al fuego. ¿Por qué? Porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra. Por eso las han destruido. Y ahora Yahvé, Dios nuestro, líbranos. Líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Justamente eso es lo que debemos hacer cuando nuestra fe se empieza a tambalear. Justo eso debemos hacer cuando nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor y en sus palabras son puestas a prueba. Cuando las circunstancias nos están diciendo que el Señor no cumplirá su palabra. Eso es exactamente lo que debemos hacer. Reflexionar en el carácter de Dios. Reflexionar en el poder de Dios. Reflexionar en la bondad de Dios. Él es Yahvé de los ejércitos. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el que está sentado sobre los querubines. El único que reina sobre todos los reinos de la tierra. El que hizo los cielos y la tierra. El que hizo lo visible y lo invisible. Es cierto, reconocemos que nuestros enemigos son poderosos. Y reconocemos que son más poderosos que nosotros. Pero siempre debemos recordarnos y confesar que no hay nadie por encima ni a la par de nuestro Dios. Es Él y solo Él quien reina. Nuestro Dios es más poderoso que cualquier enemigo. El Señor es más poderoso que Satanás y que todos sus ejércitos. El Señor es más poderoso que nuestras circunstancias. Él es más poderoso que cualquier enemigo, que cualquier tormenta, que cualquier adversidad. Y a diferencia de los dioses de las naciones, que no pueden ayudar porque no son dioses, sino obra de manos de hombres, de madera y de piedra, nuestro Dios está sentado en el cielo. Y Él hace lo que le place. Y nosotros somos ovejas de su prado. Y nosotros somos la niña de sus ojos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Observa cómo el Señor jamás ha perdido una batalla. Su voluntad jamás ha sido frustrada. Sus planes siempre se cumplen al pie de la letra como Él lo planeó. Y escucha las palabras del Señor a la arrogancia del rey de Asiria en versículos 21 al 29. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así dice Yahvé, Dios de Israel: por cuanto me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Asiria, esta es la palabra que Yahvé ha hablado contra él. Te ha despreciado y se ha burlado de ti la Virgen, hija de Sión. Ha movido la cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con orgullo tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has injuriado al Señor y has dicho, con mis numerosos carros yo subí a las cumbres de los montes, a las partes más lejanas del Líbano, y corté sus altos cedros y sus mejores cipreses. Iré a su más alta cima y a su más frondoso bosque. Yo cavé pozos y bebí aguas, y sequé con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice. Desde la antigüedad lo había planeado. Ahora he hecho que suceda
para que conviertas las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Sus habitantes faltos de fuerza fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba en los techos que se quema antes de que haya crecido. Pero yo conozco tu sentarte, tu salir, tu entrar y tu furor contra mí. A causa de tu furor contra mí y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca y te haré volver por el camino por donde viniste. Y entonces el Señor le promete a Ezequías en versículos 30 al 35, entonces esta será la señal para ti, Ezequías. Este año ustedes comerán lo que crezca espontáneamente. El segundo año lo que nazca de por sí, y en el tercer año siembren, sieguen, planten viñas y coman su fruto. El remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión sobrevivientes. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Yahvé acerca del rey de Asiria: Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara Yahvé, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y tal como el Señor dijo, exactamente así sucedió. Observa en versículos 36 al 38, donde dice: y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarasaer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esar-Adón reinó en su lugar. Todo esto nos demuestra que el Señor es todopoderoso y fiel para cumplir su palabra. Nadie puede frustrar sus planes. Nadie puede frustrar sus planes. Nadie puede destruir a su pueblo. Él es poderoso para salvar de la aflicción a todos aquellos que confían en Él y se refugian bajo sus alas, esperando en su misericordia. Él jamás falla, Él jamás se cansa, Él jamás se duerme, Él jamás se distrae, y los que esperan en Él no seremos avergonzados. Por lo tanto, hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor, refugiémonos en Él en los tiempos de prueba, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de disciplina. Cuidemos nuestros pensamientos de las mentiras y de los ataques del enemigo y fortalezcámonos en fe, dando gloria a Dios, reflexionando en sus perfecciones, en su grandeza, en su poder, en su fidelidad, de tal manera que podamos estar con la frente en alto sabiendo nuestro Dios reina y Él va a cumplir su propósito en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por este pasaje, Señor, que nos advierte de las estrategias del enemigo, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestros pensamientos para no dudar de ti, para no verte como el culpable de nuestras circunstancias, para no pensar que nuestros problemas, Señor, no estarían si viviéramos desobedeciéndote. Ayúdanos, Señor, a vivir fieles a ti, confiando en ti, refugiándonos en ti, Señor. Líbranos del temor y líbranos de poner nuestros ojos en las amenazas. Y ayúdanos, Señor, a confiar en que tú eres el Rey grande,
está sentado sobre un trono alto y sublime. De manera que nuestra confianza, Señor, en ti sea fortalecida y esperemos en ti, Señor, en tu salvación. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.